Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 12 de diciembre del año 2024. La salida de tono de Pedro Sánchez ayer en la Copa de Navidad en Moncloa y la campaña de la prensa afín al PSOE contra los jueces españoles tenía una razón cronológica. Lo de que fuera ayer no era casualidad. Y es que hoy a las 10 de la mañana tenía que ir a declarar al Tribunal Supremo el imputado José Luis Ábalos dentro de una de las causas judiciales que afectan al corazón del sanchismo. En el gobierno se apresuraron ayer a decirle a todo periodista que les quisiera escuchar que ellos estaban muy tranquilos con la declaración de Ábalos, porque sabían que el ministro lo iba a negar todo y que no iba a apuntar hacia arriba. Pues bien, eso es exactamente lo que ha hecho el exsecretario de Organización del PSOE y exhombre fuerte del gobierno de Sánchez. ¿Tendrá información privilegiada Pedro Sánchez de lo que hace Ábalos? Como él dice que la tiene el PP de lo que hacen los jueces. Pero ojo con descorchar más botellas en Moncloa y en Ferraz, porque lo que ha hecho hoy Ábalos puede que tenga el efecto exactamente contrario al que deseaban en Moncloa. Y pretendo explicárselo. Ábalos ha llegado al Supremo a las 10 menos 20 de la mañana en un taxi, mucha expectación mediática, fuertes medidas de seguridad. A las 10 estaba previsto que comenzara la declaración voluntaria del exministro, pero la cosa se ha retrasado 20 minutos porque se ha montado un pequeño follón. El magistrado Leopoldo Puente ha expulsado a todas las acusaciones populares de la declaración de Ábalos, excepto al Partido Popular. Ya les contamos que ha decidido unificar las acusaciones en una y ha decidido que esa una sea el primero que se presentó y que fue el PP. El resto de acusaciones, Justicia Europa, Vox o Hazte Oír, han mostrado su indignación por esta decisión, dicen que vulneran varios artículos y han presentado un recurso contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente. Durante la declaración de José Luis Ábalos han estado presentes, por lo tanto, su defensa, el juez, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, el abogado del PP y los abogados de los imputados Víctor de Aldama y Koldo García, porque a Víctor de Aldama y a Koldo García les interesaba mucho lo que dijera hoy Ábalos. Ábalos ha declarado durante 3 horas y media, casi 3 horas y media. Y efectivamente, como señalaban ayer en Moncloa y en Ferraz, Ábalos no ha señalado a ningún miembro del gobierno. Y lo que ha trascendido de momento de su declaración es que él ha negado el cobro de comisiones y ha derivado toda la responsabilidad en el que fuera su mano derecha, Koldo García. José Luis Ábalos ha dicho que durante la pandemia se generó una situación de emergencia, ha defendido la actuación de su ministerio y, eso sí, ha dicho que de las gestiones que se hicieron con Soluciones de Gestión, es decir, la empresa de la trama, se encargó exclusivamente Koldo García y que él no sabe nada de Víctor de Aldama. Ha negado cualquier relación con el comisionista y ha repetido en varias ocasiones que fue Koldo García el que mantenía contacto con Aldama. Ábalos se ha desmarcado de los tratos que pudieran tener a sus espaldas Koldo García y Víctor de Aldama. Y fíjense hasta dónde ha llegado, que en cuanto a las viviendas que aparecen vinculadas a su persona, Ábalos ha vuelto a descargar toda la responsabilidad en, ¿adivinan quién? Koldo García. Ha dicho que de la gestión de los alquileres del chalet de Cádiz y del apartamento de la Plaza de España, que ocupó su amiga, novia, pareja, Jessica, se encargó Koldo García. Sobre las 2 menos cuarto de la tarde, José Luis Ábalos salía del Supremo y se paraba brevemente frente a los periodistas. Yo agradezco a su señoría, el juez, que me haya permitido esta declaración voluntaria. Saben que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la audiencia,
bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad. Pues estoy muy agradecido. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho. Y nada más. Muchas gracias. Señor Ábalos, ¿qué ha acreditado? ¿Qué ha podido acreditar o qué Pues ha podido desmentir? todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero. Pero nada de lo algo publicado. concreto, por ejemplo, nada de lo publicado. la casa donde usted disfrutó de veraneo, Sí. realmente Sea más respetuoso, que estamos en el Tribunal Supremo. Por favor. No, no es verdad. Señor Ábalos, ¿ha No, desmentido es alguna de verdad. las acusaciones de Aldama? Perdón, es que si me molesta no puedo hablar. Señor Ábalos, ¿ha desmentido alguna de Perdón. No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces. ¿Y por qué Y Aldama esto- le dio un piso de 2 millones de euros Bueno. en la Castellana? Perdón. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Fuera no quería hablar tanto como ha tenido que hablar dentro. Y el resumen, les insisto, de la declaración de Ábalos, tal y como avanzó ayer el sanchismo, es que Ábalos no ha apuntado hacia arriba, ha apuntado hacia abajo. La culpa de todo la tiene Koldo García, que es el que tenía el business con Aldama. Y aquí es donde les decía que puede venir la mala noticia para Sánchez. Lo digo por si están celebrando que Ábalos haya apuntado para abajo y no para arriba. Porque a lo mejor la pinza que tienen que temer en el sanchismo no es la que dicen ellos que está haciendo los jueces prevaricando con el PP, sino la pinza que pueden hacer Koldo y Aldama. No sé si recuerdan ustedes que después de decir que quería declarar voluntariamente Ábalos y de que el juez le dijera, bueno, pues te pongo fecha, el 12 de diciembre, Ábalos se echó atrás y dijo que necesitaba más tiempo para analizar toda la documentación y todas las novedades que se estaban conociendo y que le implicaban a él. Pero la realidad es que necesitaba tiempo para otra cosa. Resulta que cuando se enteró de que Ábalos iba a declarar voluntariamente en el Supremo, su antiguo camarada, Koldo García, dijo que él también quería hacer lo mismo. Y el juez dijo, a ver, voy a mirar mi agenda como el dentista. El 12 viene Ábalos, pues el 17 te anoto, ¿vale, Koldo? Es decir, Koldo iba a declarar 5 días después de Ábalos. Y curiosamente, al enterarse de la fecha, el exministro quiso retrasar su declaración. Pero la maniobra no coló. Y el juez le dijo que hoy iba voluntariamente el 12 de diciembre, es decir, hoy, o que él no iba a marcar los tiempos, Ábalos, y que ya sería llamado a declarar obligatoriamente como imputado en una fecha futura. Y Ábalos tuvo que aceptar y hacer hoy su declaración. Pero él quería ir después de Koldo. ¿Saben por qué? Porque Ábalos sabía lo que iba a decir hoy. Que era cargarle el muerto enterito a su antiguo amigo. Y la pregunta ahora es, ¿qué hará Koldo el próximo día 17? ¿Se va a tragar él solito toda la culpa o cantará? Porque lo que Koldo sabe desde hoy que ya no puede hacer es decir que todo es mentira porque son invenciones exclusivamente de Víctor de Aldama. Porque ya no es Aldama el que le ha señalado. El que le ha dejado a los pies de los caballos ha sido el que él creía que era su amigo y antiguo jefe. Yo estoy seguro de que Koldo García, un tipo con ese perfil de persona afable, de carácter dócil, mesurado, un tipo sutil, se habrá tomado hoy con deportividad la traición de Ábalos y dentro de 5 días va a decirle al juez del Supremo que efectivamente el único del gobierno de España, del Partido Socialista y del sanchismo en general que sabía lo que hacía Aldama era él. Y que cuando Ábalos le ha echado la culpa hasta lo de su novia, de la novia de Ábalos, la famosa Jessica, que tiene razón porque si Ábalos lo ha dicho, ¿verdad? Claro que cabe otra posibilidad y es que
Koldo García se haya dado cuenta hoy de que el sanchismo y Ábalos van de la mano y de que a él lo han dejado hoy tirado como una colilla. El guardián de los avales de Sánchez, el guardaespaldas de Ábalos, el hombre para todo del sanchismo, hoy. Si Koldo aún no se ha enterado de lo que pasa, le recomiendo una película de póker muy buena, en mi opinión, que se llama Rounders, en donde, por cierto, algunos sí juegan con las cartas marcadas. Hay una frase muy conocida que aparece en esta peli y que dice así: si no distingues al primo en la primera media hora de la partida, es que el primo eres tú. Esta partida lleva algo más de media hora y el próximo 17 veremos si Koldo es el primo o se ha dado cuenta de que lo han tomado por un familiar y ya no es como un hermano. Hermano Koldo, no. El primo Koldo. Y si Ábalos hoy ha cargado el muerto a su mano derecha, justo lo contrario es lo que venía haciendo María Jesús Montero con su jefe de gabinete. Y creo que lo sigue haciendo, aunque a veces meta la pata. Vamos por orden, Esmeralda, porque nos tienes que contar unas cosas muy curiosas que hemos descubierto hoy. 26 de noviembre, Dieter, Comisión de Investigación del Senado. La pregunta es del senador de Vox, que quiere saber si el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno, se reunió con Víctor de Aldama en alguna ocasión. Falso, nunca, jamás ha habido nada de lo que este señor ha dicho y nunca, jamás, ni se ha producido contacto, ni se ha producido reunión de nadie con este señor. Y añadió más: no se puede demostrar lo que no ha ocurrido. Acto seguido, Montero pronuncia su ya célebre frase: que Carlos Moreno es un magnífico servidor público, es una persona sobre la que tengo absoluta confianza, pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno. Frase que, por cierto, vuelve a repetir ayer en hasta 2 ocasiones en la sesión de control al gobierno. Defiendo la honorabilidad, defiendo la profesionalidad, el compromiso de Carlos Moreno, mi director de gabinete, es un servidor público digno por el que vuelvo a poner, como siempre, la mano en el fuego. Vaya, vaya. Entre el 26 de noviembre, el día que puso la mano izquierda en el fuego, y el 11 de diciembre, ayer, el día en el que puso la mano derecha en el fuego, sucedió algo, Esmeralda. Y ese algo es que María Jesús Montero fue entrevistada el pasado domingo en el diario.es. Y después de haberlo negado en el Senado, nunca, jamás, de nadie, ojo, se podrá decir cualquier cosa de Montero, pero a la hora de negar, nunca ha habido un contacto, jamás ha habido un contacto, de nadie ha habido un contacto con Víctor de Aldama. Pues resulta que el pasado domingo Montero admitió que su jefe de gabinete sí tuvo contactos con Aldama. Ahora dicen que Montero no dijo eso. Y la propia ministra habló ayer de fake news, bulos, fangos, cuando le recordaron esto. Y esta es la parte que vamos a tratar de explicarlo bien porque hay cierto despiste con la confesión o no confesión de Montero. Esmeralda. Esta mañana hemos comprobado que en el texto de la entrevista que Esther Palomera le hace a María Jesús Montero se ha añadido un párrafo al final de la noticia, una corrección, y que dice así, abro comillas: en una versión anterior de la entrevista se incluyó una pregunta en la que se interpelaba a la vicepresidenta del Gobierno sobre 4 reuniones que su jefe de gabinete habría mantenido con el empresario Víctor de Aldama, a quien los investigadores consideran nexo de la trama. En realidad, esas citas tuvieron lugar, según el informe de la Guardia Civil, con Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos y también imputado en la supuesta red de corrupción, cierro comillas. Esmeralda se ha repasado y repasado hoy la entrevista. La entrevista escrita, que se puede acceder, y 4 vídeos que publican. No publican toda la entrevista, publican 4 vídeos. Hay 41 preguntas que le hacen. Los 4 vídeos no corresponden a todas las preguntas. De modo que no podemos escucharlas todas para ponerle a ustedes el momento, pero sí podemos leerlas.
Y a eso vamos, porque dice la corrección de la entrevista que cuando se le pregunta por las reuniones con Aldama, en realidad querían decir Koldo. Lo que pasa es que ustedes han escuchado antes a la propia Montero hablando de Aldama. Es al comisionista y no a Koldo a quien se refiere Montero cuando dice que, abro comillas, el gobierno tiene contactos frecuentes con las empresas. ¿Qué gobierno cierra la puerta a empresas? Esto es lo que dice en la entrevista. Nos hemos ido a la transcripción de ella. Una vez corregido el texto, la pregunta sobre los encuentros queda así. Pregunta de la periodista a Montero, abro comillas. En lo que respecta a su jefe de gabinete, ¿usted le ha preguntado por qué se reunió con el señor Koldo en 4 ocasiones, entre diciembre del 19 y mayo del 21? A lo que Montero responde. Mi director de gabinete ha anunciado acciones legales y voy a ser muy prudente. Pero lo que es evidente es que mi director de gabinete nunca, en ningún caso, tuvo ningún tipo ni de favor, ni de regalo, ni de contraprestación. Claro, corregir una pregunta sin modificar la respuesta lo deja todo un poco raro, ¿verdad? Porque si en realidad le preguntaron por Koldo, ¿contra quién ha anunciado acciones legales su director de gabinete? ¿Ha puesto una querella a Koldo García? ¿O es que en realidad en la pregunta le preguntaban por Aldama y María Jesús Montero no coge y dice, oiga, pero ¿de qué reuniones me dice usted de 4 ocasiones? ¡Qué falsedad! Siguiente pregunta de la periodista del diario a María Jesús Montero. ¿Ni tampoco se prestó a tramitar el aplazamiento de una deuda tributaria del señor Aldama? Esta pregunta no es modificada, esta pregunta no es un error, esta pregunta es así y la mantienen. Ni tampoco se prestó a tramitar el aplazamiento de una deuda tributaria del señor Aldama. Y ojo aquí a la respuesta de Montero, abro comillas. Nada que se pudiera asimilar a un trato de favor a ninguna empresa. Dicho esto, es evidente que los ministerios del gobierno se tienen que reunir con empresas. O sea, el sector empresarial no puede tener un muro en el gobierno por miedo a que alguien pueda sacar de contexto determinadas reuniones o conversaciones. Y estamos aquí, por supuesto, para ayudar a las empresas españolas, para ayudar a que puedan competir en otros mercados, para ayudar a que puedan crecer. Pero claro, querer asimilar que todas las ayudas que el gobierno hace al tejido productivo buscan una contraprestación a cambio con mentiras y falsedades es una perversión de la política que nos tiene indignados. ¿Cómo? Si dijo Montero nunca, jamás, por parte de nadie, cuando le preguntaron por su jefe de gabinete y Aldama. Se ha reunido nunca, jamás, pero nadie. Y ahora le preguntan si se prestó a tramitar el aplazamiento de una deuda tributaria del señor Aldama y Montero dice, es evidente que los ministerios del gobierno se tienen que reunir con empresas. Miren, ya no es un personaje Aldama, ahora es un empresario. Seguimos. Siguiente pregunta, Montero. ¿Cualquier empresario tiene acceso al jefe de gabinete de la vicepresidenta del gobierno? Respuesta de Montero. Bueno, cualquier persona, por supuesto, puede llamar. El teléfono de mi director de gabinete lo tiene hasta el último alcalde de este país. Cualquier alcalde se pone en contacto con el ministerio y lo puede hacer a través de otros cargos o del director de gabinete para cualquier cuestión, incluso para conocer información sobre dónde tiene que acudir para que le atiendan respecto a cualquier cuestión, desde un aplazamiento hasta un expediente que en un momento determinado le dice el ministerio correspondiente que está parado. Pero habrá que demostrar que hay una relación de favor o un trato privilegiado respecto a una empresa. Acabáramos. Ahora lo que hay que demostrar es la relación de favor o el trato privilegiado. Pero si nunca hubo una reunión, si jamás se encontró nadie con Aldama. Ah, ahora ya lo que hay que probar es que hubo un trato de favor, porque la reunión existió. Que no les engañen ni con las rectificaciones de sus propias entrevistas. La siguiente pregunta y respuesta sí que la pueden escuchar ustedes. Entiendo por su respuesta que fue el señor Ábalos, ministro de Fomento entonces, quien contactó con su jefe de gabinete para que se reuniera con el señor Aldama. Bueno, no, desconozco ese punto. No sé exactamente si el señor Ábalos, pero lo que sí digo que el gobierno tiene contactos frecuentes con las empresas. Es que ¿qué gobierno cierra las puertas a que las empresas puedan trasladar desde su preocupación, sus perspectivas de crecimiento, eso todos los días y cada día?
y tiene que seguir siendo así. Aquí el problema es que algunos acusan de que hay una relación que tiene una contraprestación por parte de ese alto cargo por haber hecho algo que no corresponde con la ley. Ni se ha demostrado que haya... Jamás nadie. Y le preguntan ahora, entiendo que es Ábalos el que le puso Coldo con... No, hombre, pero es que hay que una relación, los empresarios con el gobierno. Nunca, jamás y nadie. Bueno, pues tenemos más, porque aclarado este punto de que María Jesús Montero reconoce, o por lo menos ya no niega, las reuniones de su jefe de gabinete con Aldama, vamos con las novedades que acercan un poquito más todavía a María Jesús Montero a la unidad de quemados. Cuenta Voz Populi que Carlos Moreno firmó una hipoteca en Madrid en marzo del año 2020 y que ese inmueble se vendió en septiembre de este 2024, casualmente 2 semanas antes de que Aldama fuera detenido por la trama de los hidrocarburos. Nos da más detalles la periodista de Voz Populi, Mercedes Serrayer. El jefe de gabinete de Montero canceló una hipoteca el día que Aldama le señaló, el 21 de noviembre, el mismo día en el que Víctor de Aldama estaba declarando ante el juez. Carlos Moreno canceló una hipoteca en el registro de la propiedad de Madrid, según ha podido comprobar Voz Populi. En esta declaración, el comisionista cuenta detalles relativos al del Siguet y al rescate de Europa que ya conocíamos a través del volcado de correos y documentos de la UCO, pero apunta por primera vez a algunos miembros del gobierno y en concreto apunta a Carlos Moreno. Y lo curioso, amigos oyentes, es cómo ha podido obtener esta información Voz Populi. Nos lo explica la propia Mercedes. Pues mira, Dieter, ¿sabes cómo hemos descubierto esto? Según nos revelaron funcionarios del registro de la propiedad, por un error registral, según lo llamaron. En estos momentos, si uno pide información sobre Moreno, no consta, no tiene en Madrid, no tiene ahora mismo ningún inmueble, pero bueno, como había habido cierta dilación en el registro, desde la venta hasta el registro de ella y la hipoteca que se produce justo este día, saltó esta información que no debería haber saltado. Curiosamente, la venta se produce el 23 de septiembre, 14 días antes de que Aldama fuera detenido por la trama de hidrocarburos a instancias de Hacienda, ya que es una investigación de la agencia tributaria. Y previsiblemente, en Hacienda conocían que se le iba a detener. Bueno, puede ser una coincidencia, el jefe de gabinete a lo mejor quiere explicarlo. No es todo lo que tendría que explicar, porque el debate aporta más información, pero sobre otra vivienda del jefe de gabinete, en este caso en San Roque, en Cádiz. La casa, un chalet, se la compró Moreno, según el debate, el marzo de 2024. Y después de haberle pedido a Aldama, según ha contado el comisionista, oportunidades inmobiliarias. La casa costó 300.000 euros, Moreno pide una hipoteca de 135.000. Declara ante el notario que parte del dinero que usa para la compra no forma parte del matrimonio. La información en el debate la firma Alejandro Entren-Basaguas. La fórmula que usó Dieter es la de privativo por confesión, que según nos ha explicado un notario al periódico, es una forma de adquirir inmuebles estando casado en bienes gananciales, como es el caso del jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra Montero, que en vez de querer usar los bienes que son comunes al matrimonio, uno de los cónyuges, en este caso Carlos Moreno, que está siendo señalado por Víctor de Aldama por el cobro de comisiones ilegales, decidió hacer constar en la notaría que para la compra de esta casa iba a usar un dinero que él tenía ajeno completamente al matrimonio. Es una vivienda que se encuentra en San Roque, en Cádiz. Casualmente se encuentra a tan solo 10 minutos en coche del chalet que la trama alquilaba para que Ábalos disfrutara durante los veranos junto a su familia. Y lo más llamativo es que cuando nosotros contactamos con el jefe de gabinete de María Jesús Montero para conocer su versión de los hechos, no nos quiso explicar lo más relevante en este momento, ¿no? Que es de dónde obtuvo el dinero que usó para comprar esta casa. Pues esperaremos las explicaciones si las quiere dar el jefe de gabinete. Puede ser una herencia, puede ser también una manera de no implicar a tu mujer en futuras cuestiones. Puede ser muchas cosas.
La explicación yo era por la tranquilidad de las manos de la ministra de Hacienda. Pero imagínense ustedes, después de todo lo que les hemos contado, que llega el juez Peinado y solicita identificar a todos los trabajadores y asesores de Moncloa en el caso de la mujer del presidente. Recuerden que se está investigando si usó a la directora de programas de Moncloa como ejecutiva de su empresa particular con la Complutense. Bueno, pues el juez le pide a Presidencia, es decir, a Bolaños, la relación de puestos de trabajo de los empleados y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de la Moncloa, con la cantidad de asesores que tienen. El juez ha requerido a la Oficina del Vicerrectorado de Investigación de la Complutense que en 10 días le remite una copia de los expedientes que se hubieran podido tramitar de inscripción de registro relacionado con la cátedra, y les da un plazo de 5 días al exvicerrector de la universidad para que aporte la documentación relativa a la cátedra, ya que el exvicerrector dijo que la conservaba. La conserva, pues la manda. Recuerden que Begoña Gómez tendrá que declarar ante el juez como imputada la semana que viene, el 18 de diciembre, el 17 Koldo, el 18 Begoña Gómez y el 20 la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. La ventaja de declarar el 18 es que Begoña Gómez y Pedro Sánchez ya sabrán si el 17 ha cantado o no ha cantado Koldo García. Y lo de cantar es una metáfora, que no se lo tome al pie de la letra. Esmeralda Ruiz dice que no lo ponga, pero Carmen Tomás me dice que sí. ¿Lo pongo, Carmen? Aviso antes de que Isaac, no te puedes negar, aquí hay una cadena de mando vizcaíno. Hacemos una cosa, asumo yo la responsabilidad y aviso que puede herir la sensibilidad de nuestros oyentes, porque hay quien ha entendido mal lo de que hay que cantar en los juzgados. Hoy ha vuelto a declarar, esta vez como imputada por supuesta extorsión, a Nacho Cano, la ex trabajadora del musical, nuestra amiga Leslie Guadalupe, y a la salida lo ha vuelto a hacer. Acaba de decir su abogado que en el momento en el que se te hizo el casting sabían que tenías ese problema en la mano y que aún así te eligieron, por tanto no puede ser el motivo por el que te hayan despedido. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Tu voz la ha escuchado Nacho Cano y pensaba que la última vez que cantaste había sido un destrozo. No sé si eso te ofende como artista. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. A mí me encanta trabajar en la radio. Lo disfruto muchísimo. Pero la radio tiene una carencia y es que no pueden ver ustedes las imágenes. El cante venía con coreografía y solo deseamos una cosa, y es que si Koldo canta el 17, él se la ahorre. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.